ahí, para después subirlo al canal de YouTube. Y las personas que estén conectadas a través de la fanpage, bienvenida, del perfil, perdón. Aquí yo voy a ir leyendo si tienen algunas consultas para Luis. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Daniela, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, feliz de tenerte en este espacio, de retomar también los conversatorios que he tenido con distintos profesionales de la salud tradicional, complementaria, transpersonal o como quieran llamarlo. Así que feliz de tenerte en este espacio. Agradecido por tu invitación. Un saludo a toda la gente que está conectada. Ok. Se van a seguir conectando, así que Sí, mientras, tranquila. sí, vamos a esperar que se conecten, pero mientras tanto vamos a empezar. Ya estoy grabando ahí para que les den el vamos. Primero, Luis, me gustaría que nos conectaras con tu historia. Yo sé que tienes un libro que se llama De regreso a la vida, que es desde tu experiencia desde el cáncer, y me gustaría que habláramos de la experiencia y un poco del libro también. Mira, un poquito de historia. Yo soy profesor de química, soy ingeniero comercial. Me dediqué por algún tiempo a la educación, luego viré mi actividad hacia la consultoría organizacional, específicamente en desarrollo y cambio organizacional. Creo que trabajé cerca de 20 años en eso. ¿Ya? Me consideraba un tipo sano, nunca iba al médico. La verdad era sano. Hasta que un día fui al médico, me diagnosticaron un cáncer terminal, ¿ya? Y curiosamente fue para el día de mi cumpleaños. Mm. ¿Ok? Entonces no supe si tomarlo como un regalo o qué. Al cabo del tiempo entendí que realmente fue un regalo. Qué lindo, qué bonito. Mm. De ahí todo ese peregrinaje, todo ese trabajo que se hizo a través de la enfermedad, que obviamente me llevó a estar sano nuevamente. ¿Ya? Hubo un gran cambio en mi persona. Desde ese momento abandoné la consultoría y me dediqué a lo que realmente debía dedicarme. ¿Ya? Muchas veces la vida te pone en estos atajos, te pone en estos momentos, ¿ya? Lo podemos tomar de distinta manera. Hoy día para mí la enfermedad o una crisis existencial o una crisis emocional es lo mismo, Mm. ¿ya? La diferencia está en que la enfermedad te toma la parte física y cuando tú enfermas emocionalmente, obviamente que estás alterando tu emoción y también estás alterando tu equilibrio, tomando en cuenta que la enfermedad viene también de un desequilibrio emocional. Cuando la homeostasis del cuerpo se ve alterada, el cuerpo se desregula y el equilibrio energético varía. ¿Ya? Fue un trabajo bastante potente, de mucha sabiduría. Entendí que la enfermedad era para aprender. Entendí que no había que luchar, que no era una lucha, sino que había que crear las condiciones para poder regresar a la salud. Ujú. Fíjate que mi primer libro detalla toda esta historia, ¿ya? Toda la historia que ocurre, todo el trabajo que tú tienes que realizar, el volver nuevamente a tu propia naturaleza. La naturaleza del ser humano es la salud. Luis, tocando este punto de esta reconexión y que hay muchas personas que creen que la sanación es súper fácil y como yo digo, andar viendo como ángeles o el Hoponopono, que me parece perfecto, pero como tú lo estás relatando, lo relata tu libro, te estoy escuchando y ya sé por qué conecté contigo, porque yo también tuve un cáncer.
así que a los Ok. 26. Así que ahí fue, así que entiendo muy bien lo que tú me estás expresando. ¿Cómo tú sientes este proceso de sanación? ¿Es difícil? ¿No es difícil? ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿Cómo tú te lo viviste? Mira, cuando tú entiendes que las crisis... Mira, esto tiene que ver como lo plantea un escritor japonés, Haruki Murakami, Ujú. ¿ya? Y él tiene una cita que me llamó mucho la atención y habla de las tormentas y dice que en nuestra vida tenemos muchas tormentas y de distinto tipo, ¿ya? Cuando tú entras a una tormenta todo se te mueve, pero cuando sales de la tormenta ya no eres el mismo. Y él dice, para eso son las tormentas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos tener muchas tormentas en nuestra vida. La pregunta que debemos hacernos es qué debemos aprender de las tormentas, qué debemos aprender de las crisis, qué debemos aprender de la enfermedad. No siempre nos preguntamos eso. En relación a tu pregunta, hay remisiones que son instantáneas, son espontáneas. Hay gente que enferma y sana al otro día. Mm. Algo ocurre. Hay personas que demoran una semana, un mes. Y hay personas que demoran años en sanar. Mi caso particular, la verdad que yo demoré 2 años en recuperar la salud, donde tuve que aprender a caminar de nuevo. A ver, tuve que aprender a pararme como un bebé, Literalmente. literalmente, y aprender Vale. a caminar, mis huesos quebrados, etcétera, todo mi sistema óseo alterado. Y en un momento, el último día creo que caí a la clínica, y creo que fue muy revelador, porque desde ese momento que fui, cuando te dicen, bueno, no a mí, le dicen a mi esposa, a mi compañera, ¿para qué se va a ir? Espere, si ya le quedan un par de horas. ¿Ya? Con la ternura que los caracteriza. Exactamente. Algunos, algunos. Bueno, pero yo ya sabía que esto era decidor, que tenía que haber un cambio. Yo no pensaba irme, no tenía ninguna intención de irme y pedí. Solo pedí. Y yo lo único que pedí y dije fue, mi misión aún no está cumplida. Después de estar 2 días entubado, que para mí no fue eso, fue otra cosa, ¿ya? Fue un encuentro con la luz, no vi los tubos, después me contaron. Desperté al otro día y la verdad es que ahí empezó mi proceso de recuperación. Lento, muy lento, en donde tuve que poner todo lo que yo sabía, ¿ya? Todo. Yo trabajo con Reiki hace más de 30 años. Mm. Partí trabajando con meditación trascendental de Maharishi, ¿ya? Después Reiki, después PNL y una serie de prácticas. Y esas tuve que ponerla al servicio de mi recuperación, de mi restauración. Me tocó trabajar con 5 sanadores potentes, de los cuales recibí un conocimiento instantáneo, ¿ya? Desde sanación cuántica, cirugía cuántica, hasta pasar con sanación con seres de luz, canalización, y la verdad es que para mí fue un aprendizaje, ¿ya? Sabía muchas cosas, así que las tuve que poner al servicio de mi sanación y trabajar todos los días. Aprendizajes como epigenética, poder entender qué pasa con la enfermedad, aprendizajes como la física cuántica de Bruce Lipton, que Ujú. para mí fue realmente muy potente, Revelador, eso me imagino. absolutamente, porque lo pude poner en práctica. El trabajo con las células fue diario, todos los días, ¿ya? Todos los días, en la mañana y en la noche. Aprendizajes como los del doctor Joe Dispenza en neurociencia, empezar a trabajar con los mensajes, trabajar y generar todo un entorno de salud.
para poder trascender la enfermedad. Mm. Yo siempre recuerdo y siempre menciono a la gente el trabajo de Víctor Frankl, y que lo menciona en el libro El hombre en busca de sentido, donde él, en situaciones paupérrimas en un campo de concentración, imaginaba que dictaba conferencias acerca de los campos de concentración. Bueno, eso le permitió a él trascender el momento. Y finalmente creó la técnica de logoterapia y finalmente terminó dictando charlas acerca de la vida en los campos de concentración. Y eso es una muestra real de cómo uno puede trascender la enfermedad. El problema es el siguiente, que cuando nos dicen que estamos enfermos o cuando atravesamos una crisis de cualquier tipo, normalmente renegamos, ponemos el foco afuera o sencillamente nos victimizamos y preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no? ¿Y ¿Ok? por qué no nos va a pasar? Pero no pensamos en que también el restaurar la salud es una posibilidad y sencillamente nos echamos a morir. Quería detenerme un poco, Luis, en una palabra que a mí también me hace mucho sentido, que es el sentido de trascendencia. Si pudieses un poquito profundizar en eso. Mira, tú puedes estar en las peores condiciones y cuando tú generas un entorno de salud para ti, debes imaginarte sano, haciendo realmente lo que te gusta hacer, o sencillamente cumpliendo tu propósito, o sencillamente cumpliendo tu misión. Cuando tú imaginas que estás en otro escenario, sales del momento actual y trasciendes. Y esa es una información vital que tú le entregas a tu cuerpo físico. Las células son inteligentes. La inteligencia de las células está en la membrana. La membrana es la que comunica a la célula con el entorno. Por lo tanto, si tú generas un entorno de salud, es la información que estás entregando a tus células. Y como tenemos algo que se llama memoria celular, que es donde se depositan todos nuestros desequilibrios o nuestros accidentes emocionales que hemos atravesado a través de nuestra historia, van quedando almacenados. Es como nuestro subconsciente, ¿ya? Es como bastante similar si hacemos la figura. Pero cuando tú empiezas a generar una realidad diferente, tu cerebro, ni tus células, ni tu cuerpo, discriminan si lo que tú estás imaginando es real o no. Lo toman como información. Como una información real que está pasando. Exacto, porque no discriminan. Es lo que tú estás generando a través de tu cerebro. Recuerda que el lenguaje del cerebro son los pensamientos, ¿ya? Y los pensamientos también nos generan emociones. Es la información que nosotros le entregamos a nuestro cuerpo. El lenguaje del cuerpo son las emociones. Si tú tienes rabia, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Se contrae. ¿Qué le pasa? Se El tensa. mío por lo menos se contrae. Y Perfecto. se me paran los pelos, así cuando ando en rabia, así como... ¿Quién es entonces el que siente? Mi cuerpo completo, El cuerpo completo. mi parte Si tú, física. si tú estás preocupado por lo que va a pasar al otro día, ¿qué le pasa a tu cuerpo? También se contrae, me empieza a doler. ¿Y qué parte del cuerpo se contrae cuando estás preocupado? A mí el estómago. Ok, perfecto. De ahí vienen las úlceras nerviosas y todo el cuerpo, ¿ya? Eso es lo que ocurre con nuestro cuerpo. Si tú estás en una situación de tristeza, los pulmones se contraen, bombean poco oxígeno al cerebro y la situación del cuerpo es de cansancio. Nunca concebí que había que luchar contra la enfermedad. Con las pocas energías que tenía, dije, si yo lucho, las voy a gastar. Y lo que más necesitaba eran energías.
Por lo tanto dije, no, este no es el camino. Entonces empecé a reflexionar en qué momento me había enfermado, qué pasó conmigo, qué tenía que aprender de ese momento, porque algo tenía que aprender. Y obviamente que te van bajando mensajes, te van bajando luces, y llegué a esa conclusión que no había que luchar. Y ahí viene el aprendizaje. Acepta el momento exactamente como es. Acepta la realidad que tienes hoy día exactamente como es, sin revelarte. Tu ego, bájalo, porque con un ego alto no aprendes nada. El ego alto es sinónimo de soberbia y sinónimo de egoísmo. Por lo tanto, cuando tú bajas el ego, aparece algo que todos mencionamos y que es la humildad. La humildad no es otra cosa que sentirse igual al resto, Mm. ni superior ni inferior, igual. Y cuando tú estás en esa situación, puedes perfectamente aprender. Si crees que lo sabes todo, no tienes nada que aprender. Y la humildad te hace ponerte a la misma altura que el resto, no sentirte mejor y aprender de todo aquel que se te cruce por delante. Recién mencionaste de los mensajes de los maestros. Bueno, yo hace como 4 o 5 años generé un curso de canalización y, y mencionaste algo que yo también comparto, que de repente hay gente que llega con mucha teoría en su cabeza y yo le digo, todos los días tenemos que aprender algo y lo más importante está bien lo técnico. eh, pero desprográmate porque lo más importante es la conexión que uno tiene con esos maestros. Yo creo que es la humildad, la generosidad y esto de que todos los días somos eternos aprendices. Entonces, en qué minuto tú recibes esos mensajes? Eh, en qué minutos empiezas a sentirlos? Mira, yo soy un tipo que medita hace muchos años, desde que partí con meditación trascendental, ¿no? Más de 30 Más de años 30 ya, años. claro. Uf, Más de pero 30 y más nunca, vidas pasadas. pero Sería sí, mucho. pero nunca había sentido la meditación como la sentí para sanarme. Creo que ahí se abrieron todos los canales. Vale. ¿Ya? El hecho de trabajar con algunos sanadores permitió que se abrieran todos los canales. Tú hacerte sanación. Sí, Ya. pedí ayuda, yo jamás pedí ayuda. Mira el reverso de la medalla. Después de pasar casi por un estrés permanente, moviéndome para todos lados en mi actividad de consultoría, se me quiebran ambos brazos y el mensaje era claro, quédate quieto, Mm. el momento de estar quieto. Y de hecho estuve inmóvil mucho tiempo, ¿ya? Hasta que comencé a sanar y empecé a moverme de nuevo. Y ahí empezó todo el proceso de recuperación, meditaciones diarias, poder entender todo, poder entender conceptos que a uno le dan vueltas en la cabeza o que lo escucha o que los utiliza, como la aceptación. ¿Qué significa aceptar? ¿Qué significa aceptar al otro y qué significa aceptarse uno? ¿Y qué significa aceptar el momento actual que está atravesando? Sin hacer ninguna construcción. Verlo exactamente como es. Luego van apareciendo conceptos como el que mencionábamos, humildad, van Mm. apareciendo como conceptos como la confianza, ¿qué significa la confianza? ¿Ok? ¿Qué es vivir en la confianza? Y no en la preocupación. La preocupación de lo que va a pasar o la inseguridad de lo que va a pasar. Entonces, cuando tú vas viviendo en la confianza, empiezas a vivir el hoy. Y lo que realmente pasó deja de tener sentido. Y lo que viene también deja de tener sentido, porque no importa. Aparecen conceptos como la gratitud. ¿Qué significa la gratitud? Todos hablamos de gratitud, pero ahí aparece.
Porque en ese momento es cuando tú aprendes a agradecer cada segundo de vida, Mm. cada momento, cada imagen, cada palabra, cada gesto. Y empieza a aparecer todo esto con una forma tan especial que empieza tu proceso de transformación. Sanar significa no curar el cuerpo físico, sanar significa regresar el equilibrio al organismo. Ser humano significa poder entender cómo nos comunicamos internamente y cómo nos comunicamos externamente. Pero primero, cómo nos comunicamos internamente. ¿Ya? Fíjate que en el segundo libro que yo estoy escribiendo hoy día, que ya está pronto a salir, que se llama Instrumentos para Sanar, grafico todo esto y cómo hacerlo. Cómo abocarse a la aventura de sanar cualquier situación que uno tenga. No solamente una enfermedad. Cualquier desequilibrio que uno tenga es factible porque la naturaleza del ser humano es la salud. Mm. Y así como el organismo, nosotros lo colocamos en estado de enfermedad, muchas veces, yo creo que la gran mayoría de las veces, no sabiendo, porque esto es inconsciente, no sabes que estás enfermo hasta que te lo dicen, porque los mensajes del cuerpo no los escuchamos. Cuando estás enfermo, entonces logras entender los mensajes del cuerpo, no antes. Si los entendiéramos antes y nos enseñaran a comunicarnos, realmente creo que muchas personas no nos enfermaríamos. Sería maravilloso, porque estaríamos todos más sanos. Quiero que en este proceso de sanación, ¿qué importancia le asignas y cuánto te dedicas a la creación de hábitos? De los hábitos, buenos hábitos y hábitos en salud, terrenales y divinos. Es que esto, mira, esto fue un todo. Yo, la primera persona con la cual me contacté fue una persona que yo conocí en Verona, Uh-huh, en una iniciación de la Warner University de la India, de uh-huh. Bhagavan, ¿ya? Y fue Pablo de la Iglesia, un naturópata. Y yo me acordé, dije, Pablo, él me regaló un libro, Cáncer y la alimentación, en aquel tiempo. Me contacto con él, che, me dice, está fea la cosa, está compleja, pero démosle. ¿Ya? Un cambio total en la alimentación. ¿Por qué? Y esto tiene relación, fíjate que hay una relación. Yo te hablaba de el lenguaje del cerebro, Mm. que son los pensamientos, el lenguaje del cuerpo, que son las emociones, pero también tenemos el lenguaje del corazón, que son los tres lenguajes. El corazón es la entrada al alma. Mm. Cuando tú conectas con el alma, estás en vía directa. Ahí sanas. Y el lenguaje del corazón es la gratitud, es la compasión y es el cuidado. Todo dentro del círculo del amor hacia uno mismo. ¿Ya? Entonces él me dice, mira, cambio de alimentación total, crudos. A ver, con esa dieta de desintoxicación terminé de quedar en los huesos. Pero ahí empecé a confiar. Esto es lo que tengo que hacer. Y ahí tú Mm. empiezas a recibir los llamados. Esto es. ¿Ya? Independientemente de haber trabajado con los sanadores y a los 3 meses cayera a la clínica y ya me dieron por muerto. Y dije, no, no voy a poder. Y después empieza lo que tú mencionas, Mm. el hábito de meditar diariamente, y empiezas a cambiar tus propios hábitos. Empiezas a cambiarlos exactamente por aquellos que no veías, porque sencillamente los veías, pero no les daba la importancia que realmente tenían. Mm. Claro, porque aprovechando tu experiencia, tu proceso, uno se encuentra con personas que creen que la espiritualidad, no sé si es prácticamente una moda, un cierto grupo, o bien el tema de las sanaciones por un momento y ya pasó. Por eso te lo pregunto, en esto de la importancia que tiene la creación del hábito.
porque en definitiva, como tú lo estás viviendo, como lo estoy entendiendo, lo tuyo ya es una forma de vida. Es que, mira, la sanación es una transformación. Si no hay un cambio, no hay No hay sanación. sanación. ¿No? Y la transformación tiene que ver exactamente desde dentro, porque cuando tú conectas con tu esencia, se produce esa transformación. Normalmente vivimos desconectados. Por eso yo trabajo hoy día en mis terapias, todo lo que tiene que ver con la liberación, la conexión. Porque cuando tú conectas, ¿ok? Hablaba hace poco rato de luchar contra la enfermedad. Mm. Normalmente la gente que lucha contra la enfermedad no sana, lucha, no se encuentra. Para sanar tú tienes que crear las condiciones desde tu interior para que el cuerpo físico pueda curarse. Y lo hace solo. El organismo humano es una farmacia, es una botica. Mm. Y nosotros, ¿cómo podemos activar esa botica? La podemos activar desde la tranquilidad interna, desde la paz, desde la armonía, desde la no lucha. Cuando tú llegas a eso y sanar lo que haya que sanar, ¿ya? Cuando tú llegas a ese estado, tu cuerpo empieza a reaccionar. Fíjate que yo tengo varios pacientes que están con enfermedades de distinto tipo y han entendido perfectamente que una de las vías para sanar es estar tranquilos, Mm. volver a la tranquilidad. La naturaleza humana es eso, es salud, pero la salud llega desde dentro. Creo que el 90% de las personas que enferman no saben cuándo enferman. Fue mi caso. Mm. No saben en qué momento se produce este desequilibrio en donde se altera la homeostasis del cuerpo y la enfermedad hace su aparición, ¿no? Y te ataca exactamente los puntos más débiles. Puede ser tu hígado, pues. Si pasaste una pena profunda, ya sea alguien te traicionó o que haya pasado lo que haya pasado, no importa, pero te ocasionó una pena profunda, ten plena seguridad que va a afectar tus pulmones. Y uno lo va viendo en los pacientes o en los consultantes con los cuales yo trabajo, uno va viendo cuando explora y lo hace explorar en cuáles son sus accidentes, empiezan a aparecer las cosas. Y tú logras relacionar la enfermedad con el momento en que se produce este desequilibrio emocional. Las emociones tienen mucho que ver en la enfermedad del ser humano, Mm. mucho que ver. Fíjate que desde que pasó esto con la enfermedad, yo recién descubrí mi propósito. Mi propósito, bueno, siempre fue trabajar con personas. Mi misión de vida siempre fue. Por eso estudié pedagogía. Cuando yo estoy enseñando, estoy en mi elemento. Pero después descubrí que tenía que ir más lejos. Después de la enfermedad dije, no, esto yo lo tengo que entregar. Y yo creo que gran parte del libro que escribí contando toda esta historia fue como canalizado, aparecieron las palabras en donde yo escribía. Por ahí me contacté con un amigo español, Ismael Bermúdez, lo revisó, hicimos el prólogo, lo publicamos, bien. Y ahí empezó a nacer todo esto. Yo normalmente iniciaba a personas en Reiki, pero yo no hacía sanaciones. Y ahí se despertó todo esto. Fue como, a ver, yo normalmente lo llamo un conocimiento que te llega en forma instantánea, Yo le que no, llamo tiene, que no te preguntas nada, o sea, no tienes nada que preguntar. yo le llamo frecuencia digital. Te llega a frecuencia Algo así. digital. Claro, antes estábamos como en AM, FM y ahora como frecuencia digital la señal. Y fíjate que, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, una de las vías y uno de los instrumentos que nos ayudan a sanar es la meditación. Mm. A través de la Aboquémonos a... meditación
es como tú conectas. Sí, aboquémonos a cuáles serían los instrumentos para sanar, los que tú propones, los que tú has revisado, experienciado. Primero, descubre cuáles son tus desequilibrios energéticos. En el fondo, ¿qué es lo que no te permite estar tranquilo? ¿Ya? Si hoy día nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que no nos permite estar tranquilos? A algunos nos va a costar mirar, ¿ya? Porque muchos estamos acostumbrados a echar la basurita debajo de la alfombra y no hacernos cargo de lo que nos pasa, no hacernos cargo de nuestros desequilibrios emocionales. Primero, hacerse cargo de tu propia realidad, sin cuestionar. La primera parte para sanar es aceptar. Esto es lo que me pasa hoy. No mañana ni ayer, hoy. Aquí estoy parado. Ahí nace tu aprendizaje. Luego conecta. Conecta con tu ego y conecta con tu humildad. Y ahí prepara la plataforma para sanar. Estoy anotando. Yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Mira, Luis, hablando del tema del ego y la humildad, ¿qué es para ti el ego? el ego es algo natural que traemos todos, ¿ya? El ego obviamente es lo que nos coloca en un grado de comprensión de la realidad. ¿Ok? Nos permite estar El ego, en la tierra. exactamente, el ego necesita ser alimentado. Mm. En mayor o menor grado, todos tenemos un cierto grado de ego y necesita ser alimentado. Cuando tú pasas un límite y sobrepasas una parte del ego, es como si te pusieras en una plataforma y miraras desde arriba al resto. Mm. ¿Ya? Entonces el ego se transforma en egoísmo y el ego ahí se transforma en soberbia. De ahí viene la palabra, digamos, ego, De ahí viene la egoísmo, palabra. soberbia. Mm. ¿Eh? Pero es la naturaleza del ego. Te digo, la tercera parte es poder identificarnos. Los seres humanos no estamos hechos de una sola manera. Estamos hechos de muchas maneras. Creo que somos conscientes en no más allá de un 5% de nuestras conductas diarias, de nuestras conductas cotidianas. El 95% restante funcionamos desde nuestro inconsciente. Creencias, patrones, paradigmas, y es lo que hemos acumulado a lo largo de toda nuestra historia. Miraba una película hace poco tiempo de ciencia ficción en donde un niño se conecta con su adulto y el adulto viene del futuro Mm. y están los dos sentados a la mesa comiendo, toman la cuchara de la misma manera y comen de la misma manera. Y eso es lo que nos pasa. Cuando nos enseñan a comer de una manera, es lo que conservamos a través de la historia y la conducta es automática. Entonces, cuando tú conectas con tus personajes, porque todos tenemos luces y Y sombras. sombras, claro. Nos encanta estar en la luz, pero nos complica mirar nuestras propias sombras. Y nuestras propias sombras podrían ser un tipo idiota algunos días, ser inseguro, qué sé yo. Las características de la personalidad son montones, la personalidad se adquiere a través del tiempo. Y cuando nosotros nos encontramos con estos personajes que tenemos, normalmente los rechazamos. ¿Ya? Cuando nosotros rechazamos parte de nuestros personajes, de nuestra personalidad o de nuestras personalidades, entonces lo que estamos generando es separación. Nos fragmentamos, así digo yo, la fragmentación. Bien, Luis quería, generamos separación. claro, Entonces, ¿qué pasa con la separación?
La separación no es tan solo eso, porque la separación es la que trae el sufrimiento en el ser humano. El hecho de no aceptarnos como somos. Nos rechazamos, Nos rechazamos. finalmente. Luis, desde el ego, que me parece muy acertada tu definición. De hecho, ahora te estaba escuchando y me estaba escribiendo Pablo Fuentes, psicólogo, que ya tuvimos un conversatorio con él hace unos meses atrás y ahora estoy confirmándolo para el otro mes para que nos hable del ego. Fantástico. Psicólogo transpersonal, porque a mí me tienen hasta aquí con el ego. Es que es importante. Es Y, y- importante el y- y- ego. y lo más importante es no rechazarlo, sino que mirarlo y está ahí. Claro, pero diste una definición que también la comparto. Desde del ego a la humildad, ¿cómo podemos conectar con la humildad? Porque la humildad muchas veces es mal entendida. Dice, bueno, ¿cómo soy humilde? Entonces, ¿cómo tú puedes transmitirnos esa conexión desde el ego a la humildad? Mira, yo hace poco mencioné que la humildad no es sentirnos inferior. Creo que hay un concepto erróneo Por de lo eso que hay un es ser concepto humilde. erróneo en Cuando algunas nosotros personas. pensamos, cuando nosotros pensamos en una persona humilde, pensamos en una persona a lo mejor poniéndole en un estrato social de un bajo estrato social, Eso es lo que ¿ok? nos han enseñado cuando Y nos es lo que hablan de nos la han, humildad. exactamente, es lo que nos han enseñado. Pero personas humildes las encontramos en todos lados. Entonces, la humildad es no sentirse superior al resto. Cuando nos sentimos superior al resto, no escuchamos a nadie, Mm. porque nadie tiene la razón, solo nosotros. Es como la verdad. Cuando yo le digo la Ya, verdad, que a ver, ¿cómo me viene a decir lo que hay que claro. hacer? Y cuando tú eres humilde, cuando estás a la par con el resto y cuando te sientes igual, no superior ni inferior, entonces puedes escuchar, Mm. porque todo el mundo tiene algo que decirnos. Y fíjate, nosotros no escuchamos mensajes. Nosotros podemos estar recibiendo mensajes todos los días, a cada rato, y no escucharlos. Puede pasar una persona y decirte una palabra, y esa palabra, si tú la puedes procesar desde el estado de humildad, tiene un sentido enorme, enorme. Fíjate que uno de los últimos aprendizajes que yo recibí en mi proceso de recuperación, recuerdo haber iniciado a personas en Antofagasta en un cuarto nivel de Reiki, que fue el nivel de maestría, el último. Ujú. Y fue tal la conexión lograda ahí, que realmente yo quedé sorprendido. Cuando terminó ese proceso, en la tarde, me acuerdo que me siento, estaba mirando el mar, y pasa por mí, es como si hubiese pasado un avión con esas leyendas que iban tirando, un Ujú. pañito, y decía devoción. Y me quedó dando vueltas por tiempo. ¿Qué me está pidiendo? Dije, devoción. Y después entendí, la devoción es entrega. Así se traduce. Lo que me estaba pidiendo era que me entregara lo que estaba haciendo. A mi propia sanación y a mi propio propósito, porque ya me había salvado. Mm. ¿Ya? Ya la enfermedad se retrocedió, se detuvo. Hoy día no tengo metástasis ósea, mi hueso es tan sano, Mm. mis fracturas sanaron todas, mi hueso ilíaco que estaba fragmentado, no sé en cuántos pedazos hizo esto, ¡pum! Se compactó de nuevo, no hay Mm. daño en mi columna, el tumor enorme que tenía en el riñón desapareció. Entonces cuando te empiezan a pasar estas cosas, empiezas a tomar mensajes de todos lados, de todas partes. Puedes estar leyendo un libro y de repente te llama la atención algo. Los mensajes los recibimos a diario. Fíjate que todo esto de conectar con la fuente, de conectar con Dios propiamente y tal, ¿no? Porque hay una frase que dice, es que Dios está en todos lados. Mm. Y vaya que es cierto.
Ah, ya que es cierto, lo que pasa es que nosotros no sabemos ver. A ver, deja una puerta abierta en la cocina, pasas por ahí, se te olvida y te pega un cabezazo. ¿Qué dices? ¡Chu! Dices, ¿crees que soy tonto? Pero ni siquiera se te ocurre pensar que por alguna razón quedó esa puerta abierta. Mm. Es muy probable que en ese instante haya estado pensando algo y ¡pac! Coscorrón. Y tu pensamiento se detuvo. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a interpretar lo que se nos dice, porque estamos tan inmersos, ¿ya?, en nuestra propia realidad que no alcanzamos a ver el resto. Pero resulta que nuestra realidad es como lo llaman en PNL. El mapa no es el territorio. Mm. ¿Ok? El mapa es nuestra interpretación de la realidad y el territorio es la realidad tal cual es. Y muchas veces frente a una realidad nosotros hacemos una interpretación y vivimos en esa interpretación. Y ahí es cuando perdemos el contacto con la esencia. Por eso los tres conceptos que mencioné: cerebro, cuerpo, corazón. Cuando el corazón está conectado con nuestro cerebro, bien. Porque esa es la relación. Cuando solamente estamos conectados desde nuestro cerebro, es como que la mesa queda cojeando y olvidamos nuestro corazón. Y resulta que las nuevas investigaciones hoy día nos dicen que el corazón tiene tanto o más centros nerviosos y neuritas Cerebro. que transmiten información que nuestro cerebro. Que nuestro cerebro. De hecho, hay un libro muy bonito de Urano que habla del corazón, la energía del corazón, que es Exactamente. es el otro cerebro. Quiero tomar un punto y cambiar un poco de tema, de cómo en este Bueno, proceso, aprovechando tu experiencia y tu sabiduría, que siempre la realizo en la medida que se puede, este gran proceso humano que estamos viviendo, ¿cómo lo has sentido tú estos últimos 4 años? creo que hoy día el ser humano, las crisis, hace poco hablaba de las crisis, ¿ya? Y creo que hoy día la naturaleza humana, no es la naturaleza humana, el ser humano está atravesando por una crisis, ¿ya? Y esa crisis trae despertar, porque para eso son las crisis, para eso son las tormentas. No va a ser un despertar rápido. Todos quisiéramos que fuera un despertar rápido. El despertar es un proceso. La remisión espontánea hoy día no es tal. Hay un proceso que tenemos que atravesar. A algunos vamos a despertar más rápido, a otros les va a costar más. Pero la Mm. sociedad en su conjunto hoy día está atravesando por un proceso de transición que trae una serie de cosas como el COVID, y hoy día la fiebre porcina, o qué sé yo, un montón de enfermedades. Creo que todo esto, al final de cuentas, va a ocasionar un despertar del ser humano. Yo creo que estamos en un proceso de transición profundo para poder llegar a una nueva sociedad. Se habla por lo menos de aquí al año 2050 para un mundo de luz. O sea, todavía estamos como en este universo, como en un mundo de expiación, que a mí igual me complica cuando le llaman esto como de pagar tus pecados. Es como sacarse un poco esto del karma, sino que hoy estamos en un plano de aprendizaje. Y nosotros solitos dijimos, vamos a vivir en este plano. Entonces, Mira, como que, lo que pasa es dime. que estamos, desde a cada instante nosotros tomamos una decisión. La vida, más allá de ser mágica, la vida es un misterio. Mm. En nuestra vida tomamos muchas decisiones y hay momentos en que tenemos varias decisiones y optamos por una. Pero resulta que una decisión te lleva por un camino, otra decisión te lleva por otro y la que tomaste te llevó por este. Mm. Y estos otros dos caminos no los viviste. Eso es un misterio.
A lo mejor si la decisión la hubieses tomado por el camino del medio, hubiese vivido otra cosa. El ser humano y la vida en sí misma es un misterio. Y eso lo hace misterioso. Cada decisión que tomamos nos lleva por un camino y no por otro. Probablemente, si tomaste este camino, conociste gente, tomaste este otro, conociste otro tipo de gente, tomaste este otro, conociste otro tipo de gente. En realidad eso es misterioso. Por eso, cuando nosotros nos escuchamos, cuando escuchamos nuestro cerebro y escuchamos nuestro corazón, tomamos siempre la decisión correcta. Si solamente escuchamos al cerebro, nos faltan elementos para decidir. Pero si conectas con tu corazón, tu decisión es correcta. Mm. Claro, tenemos que tomar decisiones en equilibrio, como yo les digo, o sea, de repente hay personas que están como muy acá, muy en el etéreo. Yo le digo, bueno, por algo estamos en el plano terrenal, porque las decisiones que tomamos tienen que ser desde el alma, le llamo yo, corazón, y desde la razón, para poder estar en equilibrio. Porque siento que algunas personas que están en el cerebro no avanzan, y si están muy en el corazón tampoco, entonces tienen que estar en equilibrio. Te quería llevar hacia otro, navegar hacia otra temática. Eh, bueno, que nos cuentes un poco quiénes son las personas que acuden a ti a consulta, dónde estás atendiendo, que me cuentes un Mira, poco de eso. hoy día yo trabajo con mi compañera, y mi compañera tiene su consulta en el Metro Los Leones, inmediato, que es la salida inmediata al Metro Los Leones. Em, yo la conocí a ella ahí hace 20 años, tenía mi oficina arriba, ¿ya? Pasaba por ahí, la miraba. Un día entré a conversar y hasta el día de hoy no hemos parado de hablar. Qué bueno. Hasta el día de hoy. Podríamos estar hasta las 5 de la mañana en el balcón conversando y habrán pasado 5 minutos. Qué ¿Ok? bonito, Luis. Bueno, Oye, hoy y día yo trabajo sí. con ella, trabajo en mi casa, en mi oficina de consultoría se eliminó, ya no soy más consultor, y la verdad es que me siento muy feliz de hacer lo que estoy haciendo hoy día. ¿Quiénes acuden a mí? Personas que tienen cáncer, personas que tienen alguna otra afección física, personas que están pasando por un desequilibrio emocional profundo, ¿ya? Y, personas que no se entienden, que no logran verse. Mi terapia es solamente ayudarles a verse y entregarles los instrumentos para que puedan sanar, para que puedan sanarse, para que puedan integrar todas estas distintas formas que tienen y puedan llegar a vivir en unidad. Cuando uno vive en unidad, vive en salud. Cuando uno vive en separación, sufre. Mm. Hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Podríamos denominar el dolor de la pérdida. Y es el dolor. Y el dolor va a ser siempre el dolor. No hay dos dolores, ni tres dolores. Hay un solo dolor. ¿Ya? Como la gratitud. Mm. No hay dos gratitudes. Ni tampoco te puedes obligar a sentir gratitud. La gratitud nace como la compasión. ¿La sientes o no? Pero no puedes obligarte a ello. El dolor es bastante similar. Es un puro dolor. Cuando tú pierdes a un ser querido, te duele. Pierdes tu mascota querida, te Mm. duele. Y el dolor es el mismo. El sufrimiento está acá, en nuestra mente. ¿Ok? Cuando no logramos entender nuestros pensamientos, cuando no logramos entender lo que estamos pensando, sufrimos. Y tus mismos pensamientos te pueden llevar a sufrir colocándote en una situación ficticia, pero que te está generando emociones. Eso es sufrimiento. Si yo mañana, a ver, soy estudiante, tengo que rendir una prueba,
y empiezo a pensar que no estudié lo suficiente, que el profe a lo mejor es mala onda, que si me va mal, ya estoy sufriendo. Pierdo la confianza en mí Mm. y sufro. Y mi mente, como no tengo la capacidad de observarla totalmente, me pone en escenarios ficticios. ¿Ok? Podemos tener una relación. Si yo pienso que la persona con la cual tengo una relación me engaña, mi mente va a colocar esa imagen en colores. Exacto. Eso es sufrimiento. Hacer una interpretación errónea de la realidad. Y la mente es especialista en eso. Pero, ok, uno toma decisiones y uno elige. Uno elige tener pensamientos alegres que te generan bienestar y salud, o eliges tener pensamientos que te generan un caos interno. Si yo no me doy cuenta de eso, me voy para cualquier lado. Mm. Recuerda que por nuestra mente pasan miles de pensamientos diariamente. Miles. Y somos conscientes de un poquito así. Mm. Entonces, en la medida que nosotros nos observamos, observamos lo que pensamos, observamos lo que sentimos, nos vamos comprendiendo cada vez más. Cuando nosotros nos aceptamos exactamente como somos, sin emitir juicios, entonces estamos en el camino del autoconocimiento. Cuando colocamos un juicio, se acabó. No nos sirve. Cuando uno se mira, debe ser sin ningún tipo de juicios. Mirarse libremente, sin culpas, sin tristezas. Mirarse como uno es. Cuando uno se mira como es, dice, de esta manera estoy hecho. Y no tapo nada. Hace poco alguien me preguntaba, bueno, ¿y cuál es la verdad? Bueno, esa es la verdad, pues mirarse como uno es, sin tapar nada. Mm. Y eso es cuando tú te conectas con tu esencia. Recuerda que el corazón es la entrada al alma. Cuando tú conectas con tu corazón, ¡pum!, es vía directa. A la frecuencia digital, al No hay otra vía. 6, 7G, no sé en cuánto estamos. Oye, Luis, gracias. Antes que finalicemos, que te puedan ubicar a través de tu Facebook, por donde te Bueno, pueden ubicar las personas. me ubican en Facebook, mi nombre es súper claro, Luis Hernán Toro, pinchan Luis Hernán Toro y van a encontrar todo mi historial. En Instagram también, Luis Toro Terapias, o en la página web en plenitud.cl. Ya, en Cualquier vía. plenitud.cl, esa la vamos a repetir, en plenitud.cl, le vamos a dar saludos aquí a las personas que están conectadas a mi perfil. La entrevista el conversatorio, perdón, va a quedar en mi canal de YouTube, que está con mi nombre, ustedes ya lo saben, Daniela Flores Asbun. Y tu libro también, que se contacten directamente contigo. Sí, que va a Y, estar siendo reeditado este año. fabuloso, Se felicidades. reedita nuevamente el primer libro y seguramente va a salir junto con el segundo libro, De Regreso a la Vida e Instrumentos para Sanar, que es el segundo libro, van a salir juntos. ¿Ya? Entonces, como bien especial, porque ya está terminando, y ahí en realidad no es un libro largo el segundo, sino que entrega todos los tips para que las personas puedan verse, mirarse, sin prejuicios, sin juicios, libremente, y puedan entender lo que significa estar en paz, porque ahí uno sana. Mm. Que tanta falta nos hace ahora, que todos estemos en paz, en armonía, en sanidad. Bueno, Luis, gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros. Feliz de conocerte, te conocí a través de las redes, pero te leí, así que te voy a volver a invitar
Encantado. para otro conversatorio, otro tema, que nos presentes también tu libro, Instrumento para Sanar, que lo vamos a estar esperando. Acá me escribe en Darica, dice Pamelita Berríos, me encantó la entrevista, me gustó mucho su forma de entregar esa valiosa información. Cariño, te manda Mira, besitos. un pequeño aviso. Yo el día sábado estoy ¿Ya? con un taller que es gratis. Un taller que dura 3 días, perdón, ¿Ya? 3 horas. Parte a las 9, termina a las 2:30. ¿Ya? El día sábado 27 y se llama Instrumentos para Sanar. Y en esas 3 horas vamos a ver bastantes instrumentos que nos va a permitir comprendernos, que nos va a permitir entender el momento que estamos atravesando. Si estamos sanos, nos va a permitir fortalecer ese estado de salud, ¿ya? Y permanecer ahí. Y si no estamos sanos, nos va a permitir primero conocernos, mirarnos y generar los mecanismos para poder establecer, no la salida, sino que hacer que nuestro organismo regrese a su estado natural. El estado natural del organismo es la salud. La salud. Repitamos los días, Luis, 20, El día 27, 27, de 9 a 12:30 horas. de 9 a 12:30. Instrumentos Si, para sanar. si conectan conmigo en Face, lo van a encontrar ahí y me mandan un aviso. Yo normalmente lo estoy publicando en mi historia y en Instagram también. Eh, Conectan conmigo, me preguntan y yo les mando el link. Es solamente para aquellas personas que están interesadas en explorarse, en entenderse y en poder fortalecer su sistema de salud, Vale, tanto emocional como físico. vale, entonces para las personas que están conectadas acá a través de mis redes, saluditos a Luz, Mariela, Jimena, Alberto, Pame, bueno, Darica y más allá, como digo, de norte a sur. Entonces, contacten a Luis, está en mi perfil, somos amigos, así que ahí lo van a encontrar para que lo agreguen. Me estaban preguntando también acá vía Zoom, déjame leer. Dice, el primer libro es maravilloso, lo recomiendan bastante. Dice, ¿cómo nos inscribimos? A través, contactando a Luis, David, Luis Toro. Yo te puedo, Absolutamente. claro, que ahí lo contacten directo. Vale, saluditos entonces a todos y a todas las que se sumaron. También para los que nos van a ver en diferido, lo pueden contactar directamente a Luis. Yo cierro, así que muchas gracias. Las Daniela, últimas palabras, Luis, te las dejo a ti. encantado. Es solamente pedirles que cuando estén en un momento complicado, lleven su mano izquierda al corazón y permanezcan ahí un segundo. Nada más. 5 minutos, 1 minuto, 30 segundos. Es suficiente. Es suficiente para volver a conectar con la paz interna. Gracias, Luis. Cuando uno lleva la mano al corazón, nuestra mente se detiene, baja su intensidad. ¿Ok? Que Vale, estén muy bien. gracias, un abrazo, Gracias a abrazo a ustedes. cada uno de los que están viéndonos en vivo, en diferido y a través de las redes. Un besito, nos vemos anunciando Adiós. otro conversatorio. Que estés bien, gracias, gracias. Gracias, Daniela.